Oramos. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y oren junto conmigo. Padre, quiero bendecir tu nombre, darte muchas gracias por ser bueno y misericordioso, y te pido perdón por mis pecados. Presento delante de ti este tiempo que hemos de estar conversando, que la gracia de tu Espíritu sea sobre nosotros, que podamos hablar palabras influidas por tu Espíritu Santo para bendición y edificación de cada caballero, de cada hogar, de cada uno de tus hijos que hoy o en el futuro estarán escuchando o viendo esta charla. En tu nombre nosotros confiamos y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, no sé cuán al tanto están ustedes. A ver, déjenme darle un momentito atrás a ver qué pasa con el vídeo. Ahí está. Ahora sí. Dentro de las cosas que más problemas causan en una pareja, en una casa, en un matrimonio, la primera de las causas de divorcio son las infidelidades. Y la segunda, la finanza del hogar. De ahí que para nosotros ha sido un tema muy importante el iniciar este año fiscal de la Iglesia dentro del Departamento de los Caballeros, tratando temas tan importantes como estos. De repente puede que dentro de nuestra cultura cristiana, que no es una cultura que promueve o que anima a que exista el divorcio, al contrario, nosotros educamos en los principios bíblicos de que no debemos divorciarnos, se sufre mucho en silencio. Se pasan muchos trabajos, muchas dificultades en la pareja por las distintas ocasiones en que se enfrentan para hablar del dinero, o por la escasez de él, o por el mal manejo. No es que tenga que ser necesariamente escaso, sino que simplemente con ser mal manejado es suficiente. De ahí que nosotros estamos entonces queriendo hablar de este tema, arrancando este primero de los 4 encuentros que tendremos en el transcurso del año fiscal de la Iglesia. Este tiene como título El manejo financiero sabio y generoso. Partimos a partir de esta premisa. Nosotros somos mayordomos de Dios. Mayordomo no es el dueño. Al final el mayordomo es el que sirve al Señor, el que sirve al dueño de la casa y que se ocupa de que todos sus asuntos estén bien atendidos. Dice el Salmo 24, el verso 1. Al Señor pertenece la tierra y todo lo que hay en ella. Así que nosotros dejamos 3 cosas muy claras desde este comienzo de la charla de este día. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Somos simplemente mayordomos. Nuestra responsabilidad es administrar con sabiduría y con generosidad las cosas que no son nuestras, que pertenecen a Dios. Y en tercer asunto, vamos a ver que hoy vamos a hablar acerca de presupuestos, ahorros, inversiones, deudas y el uso de esos recursos que el Señor nos permite a nosotros manejar. Partiendo de ahí, demos inicio entonces a lo que nosotros hemos entendido que es importante que hablemos. Presupuestos. Presupuestos. Los presupuestos no son nada nuevo. En las mismas escrituras, Jesús hablando, aunque no lo tomé como un texto ahora mismo para poner, pero es un texto que amerita la pena mencionarlo. ¿Recuerdan el pasaje en que Jesús habló del que va a construir una torre? ¿De qué cosa fue de lo que habló Jesús? De presupuesto. Un presupuesto, entendemos que de todas maneras no es una camisa de fuerza, es que te ponen esa camisa, te amarran con ella y no te puedes salir ni a izquierda ni a derecha, ni adelantarte, ni quedarte retrasado un poquito, porque no. Simplemente el presupuesto es una herramienta que te ayuda a vivir con intención. Es el mismo tipo de ejemplo que utilizamos más o menos cuando estamos preparando a los predicadores, que le hablamos de la homilética y le enseñamos que la homilética jamás va a sustituir
la unción del Espíritu Santo. La homilética jamás va a sustituir el mensaje que Dios da. La homilética simplemente lo que va a hacer es servirte de herramienta para organizar bien el sermón. De eso, cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando de algo similar, pero no ahora para preparar el sermón, sino para distribuir las riquezas que el Señor nos haya permitido alcanzar durante la semana, durante el mes, o en un proyecto a mediano o largo plazo. Pero hablando de presupuesto nos referimos a eso. Por ejemplo, el libro de Proverbios, el capítulo 21, el verso 5, dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Eso es palabra de Dios. Así que cuando nosotros no tenemos un plan, es muy fácil que nosotros gastemos más de lo que tenemos, o podemos descuidar aquello que Dios nos ha dado para que nosotros lo prioricemos, simplemente porque no nos hemos trazado un plan. Es decir, si quisiéramos poner algún ejemplo lateral a esto, al lado de esto, imaginemos que nosotros decimos: yo quiero llegar, me encantaría poder llegar a tal lugar. Y salimos, abrimos la puerta de la casa, nos cercioramos que se quede bien cerrada la puerta, que tengamos la llave en el bolsillo, que llevemos la cartera, el pasaporte o el DNI o nuestra cédula de identidad, nuestra identificación legal. Y salimos. Y cuando llegamos a la esquina, a la acera de la casa, frente a la casa, decimos: ¿y para dónde tomo? Para la derecha. Bueno, no importa. Todos los caminos conducen a Roma. Y agarra por cualquier camino, a la derecha, a la izquierda o de frente, donde sea. Y la vida es así, es suave, la tomas suave, sin mucha presión. Y sales caminando y doblas por aquí, doblas por allá, y no tomas en consideración que estás perdiendo tiempo, que estás perdiendo oportunidades, que el camino se hace más engorroso, que te metes por caminos peligrosos. Cuando no sacas esas conclusiones a tiempo, entonces es muy probable que no llegues nunca al lugar a donde querías llegar, y cuando se terminó la jornada, al final del día, descubres que no llegaste a donde querías llegar y tienes que regresarte a la casa. Este ejemplo bastante gráfico en la vida nuestra cuando salimos, es lo mismo que ocurre si lo aplicamos a cada una de las cosas que para nosotros son metas cuando las tenemos. El problema es cuando no tenemos una meta. Cuando no hay una meta, entonces sí tenemos una seria dificultad. Y cuando esa meta no se pone sobre un papel, entonces la dificultad es doble, porque andamos como un marinero sin una brújula. Andamos como el piloto de campo traviesa que no tiene una idea de a dónde tiene que frenar o acelerar, dónde están las curvas, dónde está el terreno fangoso. Pero cuando tienes el mapa en la mano, no es que no vayas a pasar por esos lugares, es que tienes ya la advertencia, ya sabes con qué cuentas, con qué no cuentas. Hablando de las finanzas, hablando de la economía, ocurre exactamente lo mismo. La mayoría de nosotros falla o fallamos porque no hacemos un presupuesto. Dios nos bendice, nos permite que recibamos algunas entradas, con esas entradas vamos apagando fuegos en ocasiones, o simplemente en el momento, en lo que surgió en el momento, toma, y porque tengo el dinero ahora mismo en la mano o en el bolsillo, pues saco y pago, y saco y pago. Y al final del mes nos dimos cuenta que cosas importantes, cosas que sí debieron haberse priorizado, se nos pasaron, porque cuando llegó el momento de cubrirlas, pues no habíamos presupuestado para ellas. Y al no tener ese presupuesto definido, podemos gastar en cosas que pueden posponerse, y aquellas que no pueden o no debieran posponerse son las que terminan pagando el plato roto. Entonces ahí pasamos la vergüenza, ahí tenemos que pedir disculpas u ofrecer más bien disculpas a alguien porque no pudimos cubrir. Eso es lo que suele suceder cuando nosotros no tenemos un presupuesto. Ninguna institución, ninguna empresa, una compañía que sea respetable se maneja por fuera de los presupuestos. Cuando tienes un presupuesto, ya tú sabes con qué cuentas o con qué vas a contar, ya tú has plasmado en un papel cuál es tu intención de gastos
durante el mes, durante el año, y separas el dinero dándole prioridad a esas cosas para las cuales ya tú sabes que te vas a tener que enfrentar. Entonces dejas los extras para si se puede, pero lo que plasmas en el presupuesto, eso es excelente. ¿Dónde fallamos? Repito, fallamos en que no trazamos un presupuesto. Es interesante que muchas veces trabajando en compañías es obligatorio que lo hagamos. Sin embargo, en las finanzas personales, en casa del siervo de Dios, en la casa del cristiano, la mayoría de los hogares cristianos fallan en que no tienen un presupuesto establecido. Sabemos que hay que pagar la corriente, que hay que pagar la casa, el que tiene un coche tiene que pagar la mensualidad del coche, el seguro, el móvil, el teléfono, cualquier otro gasto, sabe el agua, que hay que pagarla, cosas así que ya uno sabe que eso hay que pagarlo, pero aún cuando sabe que hay que pagarlo, no se ha sentado a establecerlo como parte del presupuesto y decir, para tal fecha me cobran esto, para tal fecha me cobran esto otro, si yo debo tener ya guardado antes de que tal fecha llegue esta cantidad de dinero. Sentados a hacer un presupuesto, lo llevamos en la mente, fallo. Hay que llevarlo sobre el papel y vigilarlo, observarlo, estar al tanto de lo que hemos escrito en el papel. Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en nuestros matrimonios es específicamente por la falta de una planificación financiera de nuestro presupuesto. Eso es al seguro. ¿Cómo nosotros podríamos prestarle atención al presupuesto desde una perspectiva cristiana? Lo primero que debemos hacer es orar antes de planificar. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. En el libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 5 lo dice. Demándale a Dios sabiduría. Pídele a Dios sabiduría. Esa es una responsabilidad y es un privilegio al mismo tiempo que tenemos todos de poder pedirle a Dios que nos dé sabiduría para planificar. Luego entonces debemos priorizar las necesidades básicas. ¿Qué significa eso? Los gastos fijos que son inherentes a la casa, eso es lo primero que hay que garantizar. Que la familia tenga alimentación, que el techo esté pagado, que tengamos nosotros vestido, los zapatos, aquellas cosas de las cuales las escrituras le prestaron atención a esas. Teniendo vestido, sustento, nosotros podemos estar tranquilos. Pero si nosotros presupuestamos esas cosas como uno de los primeros pasos que debemos hacer, nosotros estamos tranquilos una vez que hayamos guardado el dinero que se requiere para eso. Repito, el techo donde vivir, la comida para nosotros, alimentarnos, la ropa con que debemos vestirnos, eso es lo prioritario. Eso es lo prioritario. Eso debe estar ahí primero que todo. Además de eso, debemos entonces incluir también el dinero que nosotros utilizaríamos como gastos, dirían unos, otros dirían siembra, otros dirían inversiones en el reino, que son esas cosas que son nacidas del corazón generoso. Es decir, nosotros debemos separar el diezmo, nosotros debemos separar dinero para ofrendas, debemos separar algún dinero para ayudar a alguna necesidad. Todas esas cosas deben estar incluidas en el presupuesto. Incluso, aunque aquí no lo mencioné, pero lo tengo en el estudio, de todas formas, es separar un presupuesto para las vacaciones. Ir preparándolo durante todo el año, cosa que al final de ese tiempo, sin importar en qué época coincidan las vacaciones del país donde cada uno de nosotros podamos estar en este momento, que cuando lleguen las vacaciones de nuestros hijos o las nuestras, si ya nuestros hijos son adultos, pues que tengamos ya el dinero separado también para eso. Así que eso hay que incluirlo ahí también. Hay una herramienta práctica que es, le conocen la regla del 50-30-20. ¿Cómo sería esto? El 50% de todo el dinero que nos entre debe quedar separado para esas necesidades primarias, que es la vivienda, la comida, el transporte, esas cosas. El 30% dicen los especialistas que son es el que se separa para los entretenimientos, los hobbies,
Es decir, una salida, un paseo, salir a un restaurante, darse una vuelta, pasar un día o 2 días con la esposa o el esposo en un hotel, pasándola bien, celebrando alguna fecha significativa para el matrimonio o cosas así. Pueden ser cumpleaños, aniversarios de boda, aniversarios de haberse conocido, aniversarios de haberse comprometido para el matrimonio, Día de los Enamorados, cualquier fecha importante, estaría incluido dentro de ese 30% que es para ese tipo de cosas que nosotros pudiéramos aspirar. Y un 20% que sería ahí entonces el dinero del diezmo, el dinero de las ofrendas que vamos a dar, las donaciones para la iglesia o para algún ministerio o algo así, incluso de esas deudas que nosotros tenemos que debemos ir pagando, eso lo manejamos. Hay cosas en que nosotros estiramos más o estiramos menos. Recordemos que esto que estamos proponiendo tampoco es que tiene que ser necesariamente así, cada uno lo puede ajustar según su necesidad. Lo que es importante es que el que se puede manejar bien es el del 30%. Ese puede ser menos. Ese puede ser menos y dárselo entonces al 20% y pudiéramos tener incluso un 25-25, es decir, 50-25-25. Eso es una posibilidad. Lo que no debiera ser es menos de 20% el tercero, ni menos de 50% el primero. Bien, si nos queda claro eso, logramos nosotros ponernos de verdad en función de eso, nosotros vamos a tener como que casi que cubierto aquellas cosas que para nosotros realmente serían una necesidad en casa. El segundo punto que nosotros tenemos ahora es que el ahorro nos va a preparar para el futuro. Y el ahorro no excluye la fe. Por si alguno piensa que cuando alguien decide voy a ahorrar, eso lo que está haciendo es dejando fuera la fe. Absolutamente no. Según el libro de Proverbios, en el capítulo 6, los versos 6 al 8, nos está enseñando o nos está diciendo, mira, aprendan de la hormiga. Aprendan de la hormiga. La hormiga en el verano y el otoño recogen comida, recogen mucho más de lo que ellas van a necesitar para alimentarse y alimentar a sus larvas en esa época. Lo están guardando para el invierno, cuando las provisiones escasean demasiado. Lo que quiere decir que cuando nosotros comenzamos a separar un dinero para ahorrar, específicamente para ahorrar, nosotros no estamos invalidando la providencia divina, no estamos invalidando la fe, no estamos invalidando absolutamente para nada la dependencia absoluta de Dios. Ninguno piense que porque va a ahorrar o porque se habla de ahorro, no le traiga a la mente el enemigo el pasaje de que necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto para quién será, porque no estamos hablando del caso de esa persona que tuvo una obsesiva obstinación en acumular riquezas. No estamos hablando de esa persona que es obsesiva para acumular riquezas y guardarlas ahí sin saber si un día la va a necesitar o no, o cuándo la va a necesitar, o lo que sea, porque está convencida, esa persona sabe, desde adentro sabe, que tiene más de lo que va a requerir de verdad para vivir, tiene mucho más de lo que necesita para vivir. No es pecado tenerlo, el problema no está en tenerlo. Hay personas que tienen y son más sencillas, más dadivosas, más cariñosas y más santos y más cristianos que algunos que tienen muy poco y son altaneros, avariciosos, egoístas, vanidosos, teniendo muy poco. Así que la cuestión no está en comparar si tiene más o tiene menos. La cuestión está en que la persona que ahorra no está en contra de las escrituras, porque el libro de Proverbios nos está enseñando que debemos ahorrar. Definitivo, hay que ahorrar. Y como cristianos, cuando nosotros estamos ahorrando, la intención nunca va a ser la de aquel rico que ensanchó sus graneros para gozarse y decir voy a vivir despreocupadamente, porque esa no era la intención.
Dios no está esperando que nosotros hagamos eso, porque una persona que está bien educada en los caminos cristianos, que ha recibido la fe de Cristo, que ha entendido la doctrina cristiana, sabe que aunque no es pecado tener riquezas, lo que no está bien, lo que no está bien es decirle al hermano, que es bíblico, decirle al hermano, el Señor te bendiga, pero no darle para su necesidad. Verle pasando frío y que el Señor te bendiga y no darle para que se compre un abrigo o una manta. Saber que está pasando hambre y decirle que el Señor te bendiga y no darle para que coma. Saber que está teniendo un ministerio cristiano y decirle que el Señor te bendiga en tu ministerio y no cubrir los gastos de su ministerio cristiano, no ayudar en eso. Ojo con eso. Es decir, debemos estar al tanto de que la intención de Dios no es que no tengamos, sino que tengamos para compartir porque dijimos que somos administradores, o lo que es lo mismo, nosotros somos simplemente los mayordomos de los bienes de Dios. En esa mayordomía que nosotros ejercemos de los bienes que pertenecen todos a Dios, el Señor nos permite, nos dice, a ver, te doy la oportunidad de que tomes 90% de lo que es mío, yo te estoy dando para que tú lo administres, 90% administralo tú. ¿Cómo lo vas a administrar? Demuéstrame tu sabiduría a la hora de administrarlo. Déjame 10 a mí, déjame 10 a mí, pero esa es mi comisión por el trabajo que te concedo, por la salud, por la vida, por la familia, por el aire que respira. Mi comisión es el 10, tú tienes 90, por favor, manéjalo y manéjalo con sabiduría. Dios, eso es lo que está haciendo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros entonces con ese 90 que tenemos en la mano? Una parte, una porción de eso hay que ahorrarlo. ¿Cuánto? Yo no te he dicho cuánto, yo no estoy diciendo cuánto, no estoy diciéndolo, pero ahorita en la regla que pusimos anteriormente de 50, 30, 20, dentro del 30 puedes colocar lo que vas a ahorrar. El asunto está en que no debemos ignorar esta enseñanza bíblica de ser como la hormiga. Guarda para el invierno, guarda para el día malo, guarda para cuando llegue el momento de la crisis, de la necesidad, una urgencia médica, una urgencia en el vehículo, en la bicicleta, una urgencia familiar, una necesidad imperiosa que surge en tu congregación, fruto de un desastre natural o cualquier otra eventualidad que pueda ocurrir. Para eso estaría ese dinero ahorrado. Existen ciertos principios cristianos que nosotros queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, confía en el Señor, pero actúa. ¿Qué quiere decir que este concepto? Algunas personas se agarran de textos como que, bueno, los pajarillos son más chiquitos que nosotros, el Señor los alimenta. Los lirios del campo se visten mejor que Salomón con toda su gloria. No cae un solo cabello sin que el Señor no lo sepa. Y son textos reales, son ciertos. Pero cuando sacamos un texto de contexto, lo único que estamos es procurando un pretexto para hacer lo que queramos hacer. Entonces, al decir, yo confío en el Señor proveerá, no es mentira, es cierto que Dios proveerá, pero si Dios proveerá, ¿por qué nos enseñó en Proverbios que debiéramos guardar como guarda la hormiga? A ver, Dios hace su parte, pero hay ciertas cosas que Él las ha legado a nuestro arbitrio. Miren qué clase de combinación. Es un legado que Él nos hace, pero lo deja a nuestro arbitrio, es decir, elegimos hacerlo o elegimos no hacerlo, porque Él no nos lo impone. De hecho, no nos impuso ni siquiera la obediencia a Él, ni la santidad, ni vivir en la santificación como Él pensó o Él quiso, o porque Él lo es, y nosotros también debiéramos hacerlo. Ni siquiera nos impone eso, cuanto menos en el manejo del dinero, pero nos enseña ciertos conceptos y ahí están. Cuando nosotros ahorramos, debemos ahorrar porque tenemos que estar conscientes, como antes mencioné, van a venir momentos que nosotros no los manejamos,
que no tenemos control sobre ellos. Y entonces, para ese momento, para el día malo, debiéramos tenerlo. Yo sé, por ejemplo, aquí yo pongo como un ejemplo $100. Pongo $100. mm, Estamos en Estados Unidos. $100 es dinero. No crean que $100 no es dinero. $100 es dinero. Pero $100 se pueden ahorrar en Estados Unidos. En otros países, independientemente de la moneda que sea la que se esté usando en ese otro país, eh, sin importar qué moneda sea la que estén usando, no tiene que ser esa cantidad, porque conocemos que al cambio que se hace, pues $100 pudiera ser mucha cantidad de dinero, por salarios de más de medio mes de trabajo para ciertos lugares. Pero también se requiere en esos lugares menos dinero que en Estados Unidos. Yo pongo como ejemplo, repito, $100 en Estados Unidos, pero pudiéramos poner diferentes porciones de dinero en su lugar. Usted sabrá cuánto es importante en su lugar. Si usáramos, por ejemplo, si usáramos estos mismos $100, de acuerdo al salario mínimo, cada estado de los Estados Unidos tiene salarios mínimos diferentes. Como tiene salarios mínimos diferentes, yo no puedo establecer uno que sea fijo y aún el estándar es medio complicado. Pero en un salario promedio, en un mes, un trabajador que gane sobre los $2,000 al mes, $100 no es nada más que un 5% de lo que ganó durante el mes. Lo que quiere decir que si nosotros lográramos más o menos guardar un 5% de lo que nos entra al mes, guardarlo. No existe ese dinero y está hasta que exista una emergencia, una eventualidad. Entonces lo podemos sacar. Eso no estaría mal. Eso no estaría mal. Y si lo hacemos todos los meses, todos los meses, todos los meses, y hacemos como que no existe, porque no es para ir a comer hamburguesas, no es para ir a comprarse un refresco, es para la eventualidad, la emergencia, es para aquel acto sobre el cual nosotros no tuvimos ningún tipo de influencia para evitar que ocurriese. Para ese momento estaría ese dinero ahí. Y no está mal, estamos dentro de los cánones bíblicos. Guarda para el día malo. Por lo tanto, comienza a ahorrar, comiénzalo. Yo recuerdo cuando yo llegué a los Estados Unidos a vivir, un amigo que es pastor me dijo, cuando me compré la casa, él vino a visitarme y me dijo, Misa, mi recomendación para ti es que guardes dinero para que puedas cubrir por lo menos 6 meses del pago de tu casa. 6 meses. Bueno, había venido a Estados Unidos de visita algunas veces y llevaba yo un año viviendo en Estados Unidos, pero vivía rentado en un apartamento que mi problema era pagar todos los meses y se acabó. Bien, pero estoy comenzando una vida nueva. Ahora es la casa que yo compro y existen ciertas cosas que yo no manejaba todavía. Y él me da la explicación. Me dice, puedes tener un accidente laboral, puedes tener una enfermedad, puedes tener algún tipo de problema que hace que pierdas tu trabajo o que no puedas, o que puedas, o que tengas que estar separado de tu trabajo por algunos meses mientras estás en recuperación o cualquier otra situación que te toque vivir. Y si tú tienes guardado ese fondo de emergencia que te cubre por lo menos 6 meses del pago de tu casa, porque sin luz puedes vivir con un mechoncito. Sin el teléfono puedes vivir porque vivimos toda la vida sin teléfono. Por lo menos los de mi edad no teníamos teléfono antes. Podemos vivir sin la computadora, sin el internet. Todo eso lo podemos cocinar con leña. Existen alternativas, pero no debemos vivir debajo del puente. Debemos conservar la casa. Entonces, él me dijo, si te quitan la corriente, si te quitan el agua, te quitan el gas, pierdes la línea del teléfono, todo eso se recupera. Todo eso se recupera. Lo que no debes perder es tu casa. Entonces, así me habló él en ese momento.
Y yo pensé, tiene mucha razón, tiene muchísima razón. Y yo tenía un trabajo estable, me entraba dinero bien cómodo, y fui haciéndolo y guardándolo, fui haciendo y guardando, y tenía yo mis 6 meses, yo lo llegué a guardar, todos mis 6 meses. Pasaron 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, todo bien, gracias a Dios. Y después a los 6 años, casi 6 años, tuve un grandísimo accidente. Y para hacer algunas cosas y porque vinieron algunos hermanos y por algunas ofrendas, porque mi economía me permitía tener una estabilidad, yo dije, bueno, ok, lo saco de aquí, lo saco de aquí, en cualquier momento lo devuelvo y pasó un mes no lo devolví, al otro mes no lo devolví, y en el otro me compliqué, y en el otra ofrenda para acá y allá. Y cuando vine a ver, se había ido todo lo que estaba ahí porque siempre pensé, me fue fácil realmente, cuando me lo propuse, me fue fácil acumularlo y pues lo vuelvo a hacer. El asunto es que tuve el accidente, tuve sin trabajar muchos meses y cuando lo necesité no lo tenía. Y conste que fui advertido que podía pasar casi 6 años antes de eso, fui advertido, lo creí, me preparé, me descuidé y pagué las consecuencias. ¿Qué digo con esto? ¿Qué cosa estoy tratando de decir esto? Mira, hermano mío, vale la pena olvidarse de que ese dinero existe y tenerlo ahí. Nunca sabes si lo vas a necesitar. Y si lo tienes que necesitar por alguna razón, apenas te empiece a entrar dinero otra vez, eso es una deuda que tienes. Considéralo una deuda moral, porque al final el dinero es tuyo, no se lo deja a nadie. Pero considéralo una deuda moral y devuélvelo. Reintegra ese dinero y mantén tu fondo de por lo menos entre 3 a 6 meses. En países como Estados Unidos yo diría que por lo menos 6 meses, por la experiencia, por lo menos 6 meses, que fue el tiempo que yo estuve sin trabajar. Entonces debes tenerlo. Pero dependiendo del país, por lo menos 3 a 6 meses deben estar cubiertas las necesidades básicas de la casa. Un techo donde vivir es lo primero. Eso es una recomendación, es un consejo práctico. El tercero de los puntos que queríamos ver en el día de hoy son las inversiones, es decir, multiplicar lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo que multiplicarlo? Sí, también es algo que nosotros debemos prestarle atención. La parábola de los talentos, Mateo 25, versículos del 14 al 30, nos está contando una historia fenomenal. No es una historia real, es una parábola, pero todos sabemos que una parábola son hechos reales o ficticios que encierran una enseñanza moral. Por lo tanto, hay una enseñanza moral bien plasmada a través de la parábola de los talentos. La persona que invierte con sabiduría, la persona que tiene una mente ágil para invertir, para multiplicar el dinero, esa persona está haciendo crecer los recursos que Dios le dio y debe hacerlos crecer para gloria de Dios. No para saciar el ego, para poder decir yo tengo, yo soy, yo valgo y valgo porque tengo. No, nada que ver con eso. La cuestión de la inversión, algunas personas dicen, ¿cuánto me gustaría tener dinero para invertir en esto, en lo otro? Déjeme decirle que invertir no tiene nada que ver con cantidad de dinero. Puedes invertir $10, voy a usar dólares porque es el dinero que se maneja aquí y es el dinero universal. Puedes invertir $10 como puedes invertir 100,000. El que invierte 100,000, obviamente los dividendos son mayores. Pero si de todas formas no tienes más dinero, pero puedes sacar $10, dejas de tomarte la Coca-Cola. No, no te tomes la Coca-Cola. Separa ese dinero para una inversión. Guárdalo, ponlo aparte. Y cuando lo tengas acumulado 5 o $10, comienza a invertir. ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, hablaremos algunas cositas de esas. Mencionaremos algunas cosas, pero realmente lo que queremos es que como hombre de Dios, como líder del hogar, empieces a pensar en diversificar las formas y métodos de generar algún ingreso para la casa. Y ese mito de que son los ricos los que pueden invertir, por favor, déjalo fuera porque
es mentira. Eso no funciona. Invertir puede invertir cualquier persona, cualquiera. Puede tener mucho, puede tener poco. Uno invierte en dependencia de lo que tiene, pero deja de tomar Coca-Cola y de comer hamburguesa o de ir a comerte los tacos o de... Déjalo, ponlo aparte y saca un dinerito. Y sepáralo específicamente para hacer algún tipo de inversión, hacer crecer. El Señor dijo, alabó, el Señor alabó a aquel que recibió 5 y trajo 10. Le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y conste que aunque nosotros, porque tiene una enseñanza moral, lo aplicamos a la vida ministerial, lo aplicamos a los dones espirituales, lo aplicamos a la vida del hombre de Dios, más allá del plano material, el ejemplo que el Señor puso no fue espiritual, fue un ejemplo material. Uno recibió 5, el otro recibió 2 y el otro recibió 1. A quien le dio 1 fue cavó, dice que cavó, hizo un hueco, lo escondió, lo tapó, para que nadie se lo robara. Probablemente en el medio, en el centro de su tienda de campaña o de su casa, debajo de su cama, abrió un hueco, lo metió allí, lo enterró, nadie lo toca. Y el hombre vivía con el corazón aquí en la boca todo el tiempo, pensando que alguien podía robarle el dinero. Algunos de nosotros vivimos todo el tiempo con el corazón aquí en la boca pensando que nos van a robar el dinero, que no nos va a alcanzar el dinero, que algo nos va a pasar. Pues yo diría que si nosotros ponemos en práctica lo que el Señor espera que hagamos con los bienes materiales que Él nos da, nosotros nos convertiríamos en inversionistas, aunque fuese en una escala muy pequeña, porque de acuerdo a la parábola, al que tiene, se le dará más. Al que no tiene aún lo que piensa tener, se le va a quitar. Es decir, no está mal que nosotros invertamos. Desde nuestra perspectiva cristiana, ¿cómo pudiéramos invertir? Quiero hablar de algunas cosas. Lo primero es, por favor, cuando vayas a invertir, invierte con integridad. ¿Qué queremos decir con eso? Evita, por favor, todos esos esquemas piramidales, dudosos, de dinero fácil, que prometen mucho con muy poco esfuerzo. Dice Proverbios, capítulo 13, el verso 11. La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con el trabajo la aumenta. A Dios no le agrada que nosotros nos metamos en ese tipo de gestiones financieras que a la larga o a la corta, la mayoría de las veces a la corta, terminan siendo fraudes. Quizá no un fraude para ti o en tu intención, pero en sí mismas son un fraude y que uno ya se da cuenta que va a terminar, los últimos van a terminar pagando las riquezas de los primeros. Son un fraude. De esa manera son un fraude. No inviertas en eso. No inviertas en eso. Muchos caen en eso. De hecho, algunos hemos caído en eso y nos han atontado y después se ha hecho agua. No caigamos en eso. Los cristianos no debemos caer en eso, honestamente. Lo segundo es diversifica. No pongas todos los huevos en una misma canasta. Es decir, un poquito aquí, pongo un poquito allá, pongo un poquito en otro lado. Explora opciones, explóralas. No lo viertas todo en una sola canastita. Porque si esa canastita falla, entonces lo pierdes todo. Yo conocí a una persona la conocí hace muchos años ya. Ella tenía $1.000.000 que el padre le regaló por su boda. Entonces, ella me cuenta, ella puso $500.000 en un banco y $500.000 en otro banco. Me explica, mira, este banco me da un 9%,
de intereses y este otro banco me da solo un 5% de interés. Digo, bueno, ¿y por qué no lo pusiste todo en el de 9%? Dice, mira, yo prefiero que estos 500.000 me generen menos, pero si este banco quiebra, si este banco desaparece, no habré perdido todo mi dinero. Entonces la estrategia que ella utilizó fue poner su dinero en dos bancos distintos. De hecho, ella no trabajaba, ella vivía, todavía en la actualidad vive, del dinero que le generan los intereses mensuales. Imagínense $1.000.000 generándote intereses cada mes, vive bien con ese dinero. Entonces, pero ella utiliza la astucia esa de poner dinero en un banco y poner dinero en otro banco, por si acaso un banco falla. Aquí mismo en los Estados Unidos, los bancos que están asegurados por el gobierno solo están asegurados hasta $250.000. Quiere decir que cuando tú tienes más de $250.000 en un banco guardado, si algo aconteciese con ese banco, tu dinero no lo vas a recuperar. Vas a recuperar solo hasta 250.000, que es lo que te tiene asegurado ese banco. Cualquier banco, acá. Entonces, en cualquier otro país, no sé qué seguro tienen, o si tienen seguro o no tienen seguro, pero al poner dinero en un banco realmente no siempre es muy redituable realmente. De hecho, la gente no siempre les gusta poner el dinero en el banco porque el dinero paga muy poco, honestamente. Aquí en los Estados Unidos, el ejemplo que puse no es de aquí, no es de Estados Unidos. Pero aquí en Estados Unidos un banco te va a dar el 1% de interés o el 2% si pones tu dinero ahí a plazo fijo sin poder sacarlo. Te da un 2% de interés, más nada, ya eso se acabó. Es decir, de ahí para arriba no hay nada más. Ahora bien, por eso la gente no es que busca mucho invertir, como tal, invertir en el banco no es lo que están buscando. Pero puse el ejemplo de una persona que utilizó la astucia y que puso dinero en bancos que le pagaban buen interés, pero ustedes saben que un banco que paga tanto interés es un riesgo terrible para el capital que tú tienes ahí. Bien, ella se expuso, puso su dinero ahí y no le ha ido mal, gracias a Dios no le ha ido mal, pero pudo haberle ido mal. Pero por eso entonces lo pone en dos lugares. Yo utilicé ese ejemplo para demostrar que cuando una persona tiene astucia y comienza a poner aquí y pone un poco también allá, eso hace que de más de un lugar le entre, pero garantiza que si uno de esos lugares se cae, el otro se mantiene. Es muy difícil que 3, 4, 5 negocios se caigan todos al mismo tiempo. Eso no es tan fácil. Normalmente uno puede fallar, pero te queda uno o dos más. Entendamos que nosotros a la hora de invertir debemos utilizar la diversificación. Y otra cosa que nosotros no hacemos mucho, que no lo hacemos mucho, es buscarnos consejeros, buscarnos personas que estén preparados en este tipo de temas. Entonces escuchamos a cualquier pelele, a cualquier amigote, cualquier familiar que es tan inculto en cuanto a finanzas como lo somos nosotros. Y sus consejos probablemente no sean los mejores. Probablemente no sean los mejores. Yo entiendo que todo el mundo no tiene la misma chispa para los negocios y para las inversiones y que muchos somos cobardes para las inversiones. No se me olvida nunca, no se me olvida nunca. Estábamos conversando un amigo mío y yo y me dice, acabo de comprar 5 Bitcoin. 5 Bitcoin. ¿En serio? Sí. A $13 lo compré cada uno. $13 compró cada Bitcoin. Compró 5, $13. Yo decía, $13. 5 Bitcoin. Yo no estoy para gastar $50 ahora en una cosa que yo no sé qué tipo de estafa puede hacer eso. Él dijo, ¿sabe qué? Dejo de comer hamburguesas, dejo de tomar refresco, pero voy y me compro los 5 Bitcoins, se los compró. Cada Bitcoin vale $100.000 ahora. ¿Sabe? Claro, él no los tiene, ya no los tiene, porque apenas hicieron así, que subieron a 2.000, 3.000, vendió uno, y cuando subieron a 27.000, vendió otro. Cuando subió a 60.000, un boom que hubo, ¡pah! 60.000, ¡pah! Vendió los otros y dijo, oh, esto es difícil que suba más. Y de 60.000 bajó a 20. Y bajó a menos de 20, 17, 18. Y ahora está en 100. Entonces, yo sé, hay que tener habilidad, hay que sentirse motivado para esas cosas y hay que tener un dinero que no te importa si se pierde o no se pierde. Esos son los inversionistas. Pero uno que no es inversionista
no tiene que ir a este tipo de inversión de capital de alto riesgo, puede ir a cosas más simples, más estables, aunque ganes menos, pero invierte en algo e invierte en más de una cosa. Divide el dinero que tengas en dos o tres inversiones. Por favor, busca personas que te puedan ayudar en eso. Anótate en cursos. Hoy en día por la internet podemos tener muchos cursos gratis a través de YouTube y de otras plataformas, porque hay muchas personas que son máster en inversiones y dan muchos cursos gratis. Y hay otros que te dan cursos gratis para venderte luego una como no sé cómo decirle, unas clases más privadas, un trato más personalizado, que trabajo contigo directamente y te acompaño durante todo un año. Eso existe. Pero si no lo quieres hacer, si no puedes pagar lo que ellos, agarra, aprovecha las clases que ellos dan gratis y empieza a llenar, a entender, a conocer cómo funciona el mercado de las inversiones. Estas cosas son importantes. ¿Cuáles serían los primeros pasos que debiéramos dar nosotros para esto? Y como parte de nuestros fondos, crear un fondo para cuando nosotros nos vayamos a retirar. Hay países como Estados Unidos que tienen el fondo 401k, que ese es un fondo un fondo de inversiones que el gobierno gestiona tu dinero y te permite tener ganancias a ti con ese dinero, que lo puedes sacar cuando tú te retires, libre de impuestos. No tienes que pagar impuestos, taxes a la IRS o a Hacienda, no tienes que pagarle nada, es dinero tuyo. Si lo sacas antes, te cobran taxes de 40%, eso es impresionante lo que se pierde si lo sacas antes de retirarte, pero si lo tienes ahí para la época de tu retiro y vas poniendo ahí poco a poco, eso va a servir. Debieras leer libros, debieras pedirle ayuda a un asesor financiero, como antes mencioné. Llénate de esos valores, son cosas que ya se pueden empezar a hacer. Eh, y nosotros somos tacaños cuando se refiere a nuestra preparación. Si tenemos que pagar algo para nosotros aprender algo, mmm, nosotros no queremos invertir en eso. Eso es una inversión. Nosotros necesitamos prepararnos porque aún como hombres de Dios, aún como hombres cristianos, aún como hombres de fe, nosotros necesitamos prepararnos para la vida. Esto no nos lo enseñan en la escuela, ni la iglesia lo ha enseñado nunca tampoco. La iglesia nos enseña a orar, a ayunar, a buscar de Dios, a meditar en la palabra del Señor, a crecer espiritualmente, pero estos temas nos enfrentamos nosotros a ellos una vez que ya mamá no paga más el agua, ya papá no paga más la casa, ya nuestros padres ya no nos pagan más el colegio. Ya nos independizamos y fuimos a vivir solos, tenemos nuestra propia familia, ahora dependen ellos de nosotros. Y ahí es que empezamos a darnos cuenta que la luz no viene de gratis, que el agua no viene de gratis, que el techo no viene de gratis, que todas esas cosas cuestan. Ahí es cuando nos damos cuenta. Entonces, abrimos los ojos a esa realidad. Importantísimo es que desde que seamos jóvenes empecemos a educar a nuestros hijos en que deben ahorrar, en que deben invertir, en que deben estudiar, prepararse para conocer el mercado y las inversiones. Esto no tiene nada que ver con ser un hombre de Dios, leer las escrituras, ayunar, orar, doblar la cerviz delante del Señor, ser humilde, aprender de Él que es manso y humilde de corazón para tener descanso en el alma. Nada que ver. Esto hay que hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Parafraseando las palabras del mismo Jesús. Podemos y debemos ser hombres de Dios que crecen en el temor de Dios, pero al mismo tiempo somos responsables de ser los proveedores de nuestra casa. Y por ser los proveedores de nuestra casa, para cuando llegue el momento malo debemos estar preparados. Y las formas de prepararlo, además de ahorrar, que hablamos en el punto anterior, ahora estamos hablando de invertir. Ambas cosas. Y paga el precio de aprender a hacerlo. Págalo, no tengas miedo a pagar el precio de aprender a hacerlo. Lo que sí no es bueno es vivir con deudas. Eso, las deudas te hacen perder la paz. La misma palabra de Dios nos dice, oye, mira, ¿sabes qué? No le debas nada a nadie, salvo el amar a la persona, pero salvo el amar, no debas nada.
Dentro de las bendiciones que aparecen en las Escrituras para el pueblo que camina en integridad delante de Dios es: tú no pedirás nada a nadie, otros te pedirán a ti. Procuremos evitar las deudas. Y si ya las tenemos, porque las tenemos. Por ejemplo, una casa. Yo me compré una casa. Ya todavía me faltan 10 años para poder terminar de pagarla. Compré una casa y eso entraña una deuda. Bueno, está bien, porque esa deuda debo tenerla para poder vivir en algún lugar. Hay deudas que se le consideran deudas buenas y deudas malas. Una deuda buena, ¿cuál sería? Comprar un vehículo de transporte para trabajar, no un auto para pasear, una moto para pasear. No, si es para trabajar. Eso es una deuda buena. ¿Por qué? Porque esa se paga a sí misma. La deuda mala es la que tú tienes que trabajar para pagarla tú. Tiene que salir de tu bolsillo. Pero cuando tú adquieres deudas que se pagan a sí mismas como fruto de su propio uso, entonces ese tipo de deudas son buenas. Pero todas esas deudas, como las tarjetas de crédito, que ninguna es buena, las tarjetas de crédito te ahogan, te asfixian, intentan acabarte la vida, te sacan hasta lo que no tienes. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando no somos planificados, usamos la tarjeta y metemos el tarjetazo, ahí el dinero, toma, vaya, y toma, y dale, y no. Y como vivimos sin un presupuesto, nunca nos sentamos a hacer un presupuesto y nos vemos con dinero, pensamos que el dinero nunca se va a acabar, pensamos que el dinero es nuestro y no es nuestro, es dinero de alguien más que nos lo está dando para que nosotros juguemos con él, haciéndonos creer que somos dueños de él, y entonces ahora somos esclavos de quien nos prestó el dinero. Bien, entonces no es bueno tener deudas. Hay que salir de las deudas. El hombre de Dios debe procurar no tener deudas con nadie, comenzando con las tarjetas de crédito. Según nuestra perspectiva cristiana, lo primero es: evita tener deudas innecesarias. ¿Qué pregunta hay que hacerse antes de hacer un gasto en cualquier cosa? ¿De verdad eso lo necesito? ¿Será que puedo pagarlo este fin de semana? Por ejemplo, si cobro este fin de semana, lo primero que puedo hacer es pagarlo sin que me afecte las demás cosas. Porque si me entra el dinero del salario, yo puedo pagar esto, pero entonces las cosas necesarias se descuidarían. Más el dinero del ahorro, más el dinero de las inversiones. Si nosotros dejamos esas cosas fuera para pagar esta deuda de la tarjeta de crédito en la que caí ahora, no hicimos ninguna operación inteligente. Por eso, antes de comprar cualquier cosa con una tarjeta de crédito, pregúntate: ¿de verdad lo necesito? ¿En serio lo podré pagar este fin de semana sin afectar a ninguna, o a fin de mes cuando me llegue el cheque? ¿Podré pagarlo sin afectar a mis gastos regulares? Es decir, ¿lo puedo pagar de un excedente que tengo? Si lo puedes pagar del excedente que tienes, no hay ningún problema. Pero si no tienes un excedente como para poder pagarlo, no lo compres. Porque si no lo necesitas ni lo vas a poder pagar, no lo compres. Cuando nosotros vamos a pagar nuestras tarjetas de crédito, ya que las tenemos algunos, y que nunca nadie nos enseñó esto, y ya estamos entonces hasta aquí, entonces nunca pagues el mínimo de tu tarjeta de crédito. Siempre paga más del mínimo de la tarjeta de crédito. Siempre paga más. Porque si pagas el mínimo, lo único que estás haciendo es pagándole los intereses y tu deuda permanece igual. Entonces paga siempre más que el mínimo para que después de haber pagado los intereses en lo que quedaste en pagar, luego hayas aminorado un poquito el tamaño de la deuda. Siempre tienes que pagar más que lo que debes como pago mínimo de ese mes. Aquellas tarjetas de crédito que tienen un mayor porcentaje de interés son las que más te asfixian. Por lo tanto, a esas tarjetas hay que darle la prioridad. A esa tarjeta que tiene los intereses más altos es a las que debes, por encima de todo, tratar de liquidar rápido.
Luego vamos a hablar también de alguna otra astucia, ¿no? Pero pensemos en eso. Una tarjeta de crédito con elevados intereses. Las tarjetas de crédito, mi tarjeta más antigua tiene el 14% de interés, que es un porcentaje fenomenal. Eso es un porcentaje excelente, porque todas las tarjetas de hoy en día están del 25, 26, 27, 28, 29% de intereses. Eso es terrible. Entonces, si tú tienes tarjetas de intereses altos, intenta limpiarlas rápido, porque al final vas a vivir la vida entera pagando solo intereses, y la deuda nunca va a minorarse, porque nos dedicamos a pagar solo el mínimo, intereses altísimos, por lo tanto el mínimo también es un poco alto. Nunca limpiamos esa tarjeta y van a pasar los años y los años y los años, y al final podrás haber sacado una cuenta, no al final de los años, a veces en 3, 4, 5 meses, vas a darte cuenta que lo único que tenías que hacer era ahorrar lo mismo que le ibas a pagar la tarjeta de crédito en intereses. Lo ahorras cada mes y en 3, 4 meses te puedes comprar eso que te compraste con la tarjeta ahora. Te lo compras, solo que tuviste que esperarte 3, 4 meses. ¿Qué ustedes creen que significa dominio propio? Como fruto del Espíritu Santo. Ahí es una de las formas de demostrar el dominio propio. En decir, no lo pago con la tarjeta, sino que lo ahorro y en 3, 4, 5 meses ya me lo puedo comprar. Y no le debo nada a nadie. Porque de lo contrario, me lo compro ahora y le meto 4 o 5 meses pagando solo intereses. Cuando finalmente, suponiendo que lo terminamos de pagar en 1 año o 2 años, a saber en cuánto tiempo lo pagamos, nos hubiéramos podido comprar 5. 5 nos hubiéramos podido comprar. Entonces, pero bueno, ya que estamos en eso, no paguemos nada más que el pago mínimo, paguemos más. Y la verdad es que hay ocasiones en que nos obstinamos y como obstinados, que decimos, no quiero que mi crédito se me afecte, no quiero que mi crédito se me afecte, y vivimos entonces nerviosos y temblorosos las manos y con conflictos en la casa. Mira, busca apoyo a financistas, busca apoyo de entidades que se dedican a agruparte todas las deudas en una sola. Ellos se ocupan de eso, te dan buena consejería, el costo que tiene no es grande y te ayuda mucho a liberarte de esas deudas. Es preferible eso y dormir en paz. Es muy importante el crédito, es muy importante cuidar el crédito. Yo sé, si quieres comprar un carro, si quieres comprar una casa, quieres comprarte un avión, lo que sea, no sé. Pero es importante cuidar el crédito. Pero la salud de tu matrimonio vale más que el crédito. Tu salud emocional vale más que tu crédito. Y si te dedicas a cuidar el crédito y a destrozar tu casa por los conflictos que pueden haber financieros, porque todo el dinero se te va en intereses de tarjetas de crédito, tienes un problema más grande que el crédito que estás debiendo. El problema está aquí adentro, que no estás actuando con sabiduría. Y un consejero financiero te puede ayudar a salir de eso. Búscalo, búscalo porque no está mal que lo hagamos. Hay un método que se le conoce el método de bola de nieve. ¿Qué cosa es el método de bola de nieve? A ver, el método de bola de nieve es decir, ¿cuál es mi tarjeta de crédito más chiquita o cuál es mi deuda más chiquita? Voy a meterle a esa deuda con todo. Es decir, cada centavo que me tenga extra, cada centavo que pueda ahorrar por aquí, por allá, se lo voy a meter a esa, pero en cuestión de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, voy a terminar de pagar esa tarjeta que es la más chiquita. Una vez que haya pagado esa tarjeta más chiquita, le voy a la que viene después de esa, la que quedó como más chiquita ahora. Pero como yo venía de todas maneras pagando en todas el mínimo, en todas vengo pagando el mínimo y le meto todo el dinero a la más chiquita. El dinero, todo el dinero extra, todo va para la más chiquita. Una vez que pagué las más chiquitas y sin dejar de pagar las demás con el pago mínimo, ahora todo el dinero que yo pagaba en las más chiquitas, más el pago mínimo de la otra que queda ahora como más chiquita, se lo meto todo a esa. Y así, hasta que la limpie completa. Y luego entonces el dinero que ya pagaba por esta,
más el pago mínimo de la otra que queda ahora. Y así cuando vienes a ver, limpiaste 2, 3, 4, 5 tarjetas. A eso le llaman bola de nieve, comenzando por la más chiquita. Ahora hay otra que se llama, le dicen avalancha dentro del argot financiero. La avalancha es arriba, es al revés. Es decir, ¿cuál es la? Ahorita mencioné algo respecto a esa. ¿Cuál es la que tiene el interés más grande? ¿Cuál es la que me puede ahogar, poner el pie en el cuello más rápido por los intereses elevadísimos que tiene? Esta le voy a meter con toda a esa para dejar de pagar esos intereses elevados. Y una vez que hayas terminado con esa tarjeta, entonces esa misma cantidad de dinero que metías en esa tarjeta, méteselo a la otra hora. Es decir, vas a seguir pagando todos los meses la misma cantidad de dinero, aun cuando ya no tienes la tarjeta, porque ya esa tarjeta ya la guardaste ahí. La guardaste ahí para una emergencia o cosas así, pero ahí la tienes guardada. Y de repente haces así, pam, 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 y le metes a la otra tarjeta. Y limpias la otra. Y así vas entonces de arriba hacia abajo, desde la que más interés tiene a la que menos interés tiene. El asunto es que, hermanos, alguna cosa tenemos que hacer porque la escritura dice que no debamos. La escritura dice que no debemos tener deudas. La única deuda que debemos tener es la de amar, solo la de amar, solo la de amar. Porque es que realmente, repito, segunda causa de divorcios, las finanzas del hogar. Y la mayoría de las veces, los problemas y conflictos que tenemos en las finanzas es por nuestra incompetencia. Bueno, nosotros nos creemos que somos buenos. Nosotros creemos que somos buenos administradores porque todos nosotros creemos que somos buenos. Porque nos dejamos llevar por la emoción, por la motivación, nos dejamos llevar por el concepto que tenemos de nosotros, olvidando que las escrituras dicen que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Dejemos de estar creyendo que somos suficientes y que sabemos manejar la finanza porque no lo sabemos. ¿Quieren que les ponga un ejemplo de que no lo sabemos? Mírate la billetera. Mírate la billetera, mira tu cuenta de banco. La mayoría de nosotros somos malos en finanzas. Somos malos proyectándonos hacia el futuro con nuestras finanzas. Somos malos. Y a la evidencia me remito. La evidencia es nuestra actualidad. Seamos nosotros más precavidos y hagamos algo porque no podemos permitir que por nuestra parte tengamos este tipo de conflictos en el matrimonio. Y número 5 es el uso adecuado de los recursos y del diezmo. La generosidad nuestra honra a Dios. Nosotros somos cristianos y no debiera ser solo de palabras, debiera ser de hechos también. Todo lo que tenemos, incluyendo nuestras finanzas, es parte de aquello que nosotros recibimos de Dios. Y todo lo que nosotros recibimos de Dios debemos usarlo para gloria de su nombre y para la edificación de su reino, para bendecir a otros. Hay personas que son pobres y nunca les falta, nunca, aun cuando son pobres, nunca les falta, porque siempre tienen las manos abiertas. Y cuando tienen las manos abiertas para dar, obviamente están abiertas también para recibir. Pero cuando Dios quiere ponerte algo en la mano y tu mano está cerrada, guardando lo que ya te dio Dios, el Señor no te puede dar más. Mantén las manos abiertas y el Señor va a estar permitiendo que caigan ahí siempre. Obviamente, mientras las mantengas abiertas, se te van a caer por los lados. ¿Qué es lo que te preocupa a ti? ¿Que no se te caiga por los lados? ¿O que el Señor pueda seguir echando en tu mano? Todo el tiempo que tengas las manos cerradas, el Señor no puede poner más. No puede poner más. Entonces, si tú abres, tomas algo para hacer algo con eso, en ese momento que abriste, el Señor te vuelve a poner. Pero deja las manos abiertas, sé generoso. Sé generoso con tus hermanos, sé generoso con tus pastores, sé generoso con los ministros, sé generoso con el pobre, sé generoso con la iglesia, sé generoso. No seas mezquino, sé generoso, porque Dios
hace que quiere que en su casa haya abundancia de pan. Y honestamente, ¿cuántos conocemos que en nuestras congregaciones, donde nosotros nos reunimos, hay abundancia de pan? ¿Cuántos sabemos? ¿Cuántos pudieran decir, no, en mi congregación hay abundancia de pan? No digo en las casas, porque pudiéramos saber de algunos hermanos que les va muy bien. Yo hablo de la casa de Dios, en el templo. ¿Están todas las necesidades suplidas en el templo? ¿Están los pastores todos suplidos con un salario digno que debe provenir de ahí, de tus diezmos y de tus ofrendas? Las escrituras nos dicen en Malaquías 3 que nosotros debemos traer ese diezmo al alfolí y ponerlo allí, porque en la casa de Dios debe haber abundancia de alimento. ¿Cómo puede la iglesia local ocuparse de los pobres, de las viudas, de los necesitados? ¿Cómo puede la iglesia hacer eso? ¿Cómo puede hacer la iglesia si no cuenta con recursos? ¿Cómo puede hacer eso la iglesia si los pastores la mayoría del tiempo andan jugando al gato y al ratón con el dinero para ver cómo cubren esto o cubren lo otro de la iglesia? Y no diga de sus casas, no diga de sus casas. ¿A cuántos de nosotros nos preocupa que nuestros pastores, sus zapatos no tengan un hueco en la suela? O los zapatos de sus hijos no tengan un hueco en la suela. O el bloomer o el calzoncillo que se ponga la niña o el niño de los hijos del pastor tengan un huequito en el calzoncillo, en su ropa interior. ¿Cuántos? ¿A cuántos de nosotros nos preocupa eso? ¿A cuántos de nosotros nos preocupa que todavía hoy en el siglo XXI, año 2025, algunos de nuestros pastores todavía tienen a veces que tomar agua con azúcar? Nosotros decimos, ay, que la iglesia antes, en el principio, tenía que tomar agua con azúcar. Hoy en día todavía lo están haciendo algunos. ¿Cuántos lo sabían? Si nosotros no somos generosos con Dios, ¿cómo puede Dios ser generoso con nosotros? ¿Cómo? Él lo es porque Él es fiel. Pero no podemos decir que nosotros somos fieles. Bajo ningún concepto podríamos decir que somos fieles nosotros, porque no lo somos de esa manera. Para ser fieles, debemos nosotros ser generosos con Dios. Generosos. El diezmo es una cuota fija. No, 10% se acabó. Pero la ofrenda es un acto de gratitud. La ofrenda es un acto de gratitud. ¿Te fue bien esta semana en el trabajo? ¿Hiciste buen dinero? ¿Estás contento de un trato que cerraste? Aunque todavía no has cobrado nada, pero ¿estás contento por el trato, por el negocio que cerraste? Demuéstralo con gratitud. Demuéstraselo a Dios con gratitud. Y como a Dios tú no le puedes dar nada porque Él no necesita nada de nosotros, lo único que podemos hacer es traer ofrendas y depositarlas en el alfolí junto con el diezmo. Junto con el diezmo. Si alguno considera que, que, que fue Dios quien intervino en la salud de un familiar, quiere darle las gracias, como hizo aquel leproso sanado extranjero que corrió a darle las gracias a Jesús postrado a sus pies. Y tú quisieras hacerlo igual. ¿Y dónde está Jesús? No lo veo, no está. ¿Dónde está, Señor? Doblo mis rodillas en el cuarto de mi casa, en mi habitación, levanto mis manos, le doy las gracias por la salud. Fenomenal, felicidades, qué bonito. Pero yo lo que veo es que las personas agradecidas siempre comparten su alegría de alguna manera. Les pongo un ejemplo. Llega el cumpleaños de nuestros hijos. ¡Qué alegría! Es el cumpleaños de nuestros hijos. Dios le está permitiendo tener un año más. Oramos por el niño, por su cumpleaños. Hacemos una fiestecita, invitamos a los primos, a los vecinitos, compañeritos del colegio y por supuesto vienen la mamá y el papá también, algunos de ellos, y estamos en la casa, música, comida, qué sé yo, sé cuándo, y se nos fueron ahí $200, 300, 500, $1000, dependencia de lo que hagas. ¿Y para qué? Solo por la alegría de que el niño cumplió un año más, para llenarle la barriga a la gente. Simplemente para que la gente diga, oh, qué bonito, qué bueno te quedó, qué buena la comida, y nos alaben por haberles
por haber sido buenos anfitriones. ¿Por qué? Por nada, simplemente porque el niño cumplió un año más de vida. ¿Qué tal? ¿Y Dios? ¿Qué tal? ¿Y Dios? Ay, ¿cuándo fue la última vez que celebramos el año en que Dios nos permitió nacer a una vida nueva? Y entonces hicimos la fiesta, es lo mismo, e invitamos a los pastores y al pastor que nos bautizó, e invitamos a los hermanos que cantaron a la orilla de la fuente bautismal mientras nos bautizaban y celebramos el cumpleaños nuestro. Ah, no, eso no lo hacemos. ¿Por qué no ponemos el dinero entonces en la iglesia? Como gratitud. ¿Por qué no lo hacemos? Muchos años viví en una congregación donde había una costumbre y era que cada cumpleaños, el hermano que cumplía años depositaba $1 por cada año que había cumplido en el alfolí ese día. No es una ley, no es nada, se hizo hábito en el lugar, no sé si se seguirá haciendo, pero por muchos años eso fue un hábito. Ahí nos enterábamos de los años que cumplía la hermana, que siempre lo tenía escondido y cosas así, pero aparte de eso, era bonito, era interesante. Igual la gente, pues, en gratitud al año que estaba, a los años que estaba cumpliendo, pues poníamos $1 por cada año. El asunto está que al final de la jornada quedaba un dinerito ahí que servía para pagarle las medias con hueco al pastor, quitarlas y ponerle un par de medias nuevas, para que sus hijos tuvieran un par de zapatitos, para que la corriente se pudiera pagar en la iglesia, para que el equipo de audio se pudiera arreglar o comprar uno nuevo. Si no somos generosos con las cosas que Dios nos da a nosotros, imagínese usted con qué podremos ser nosotros ser generosos. ¿Con qué? ¿Cuáles serían algunos de los principios para esta mayordomía generosa de los bienes que Dios nos da? Mira, diezma con alegría, porque si no lo vas a hacer con alegría, en lugar de estar gimiendo y lamentándote y pensar, ay, otras iglesias no pagan el diezmo, esto es antiquísimo, oye, esto no, a mí no me acaba de cuadrar. Me llama la atención porque nos molesta pagar el diezmo, nos incomoda tener que hacerlo, porque juzgamos qué hace el pastor con el diezmo, qué hace el equipo pastoral con el diezmo, si se utiliza bien o se utiliza mal el dinero, y nos estamos olvidando que se lo estamos dando a Dios y que nuestra cuenta era con Dios y al ponerlo saldamos nuestra cuenta con Dios. El pastor, el equipo pastoral, el equipo de los que manejan los fondos en la localidad tendrán que darle cuentas a Dios de cómo manejaron el dinero, si lo hicieron mal. Pero ya eso es cuenta de ellos. La nuestra es quedar bien con Dios y devolverle a Dios lo que le corresponde a Él y hacerlo con alegría. Cuando nosotros vamos a un restaurante y comemos, cuando vamos a muchos otros lugares, o utilizamos un taxi o un servicio que nos ofrece, cuando terminamos de utilizar el servicio, pagamos el servicio, que fue lo que acordamos, este servicio vale tanto, yo estoy de acuerdo, yo miré la carta en el restaurante y ya yo sé que esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto, y como está dentro de mi presupuesto, yo eso lo puedo comprar, lo compro. Pero a la hora de irme siempre tengo que dar una propina. Aquí la propina más chiquita es del 15%, 15, 18, 20, 25, 30%. Entonces, cuando vas a gastar, siempre que vamos a gastar aquí dinero, siempre decimos, si lo que tengo son $100, ya sé que el plato no puede costarme más de $85. Porque $85 en comida me están quedando entonces un 15%, es decir, $15 extra para poder dar la propina. Entonces, siempre esa cuenta la sacamos. La sacamos cuando vamos a recibir el servicio de hombres mundanos que ese dinero lo van a usar para cualquier asquerosidad probablemente. Pero cuando el que nos va a servir es el pastor, que es el que predica, que nos instruye, que nos enseña, que nos corrige, que nos habla de parte de Dios, para él no hay propina. No, esa es su obligación, para ti no hay propina. Ahí no hay generosidad ninguna. Debemos hacerlo y darlo con alegría de corazón, no gimiendo. Y debemos dar más allá del diezmo.
más allá del diezmo. Israel pagaba su diezmo, pero además de pagar su diezmo, cuando decían, ¡hey! Vamos a reparar el templo, vamos a reparar las murallas. Todo el mundo traía joyas, dinero, metales preciosos, maderas preciosas. Traía abundante, abundante. A tal punto llegó a ser en una ocasión específica que tuvieron que decirle al pueblo, ya no más, ya no más, ya no traigan nada más, ya lo que tenemos ya es mucho, ya demasiado, no hace falta más. Y en tercer lugar, la mayoría de las personas, cuando viven descontentos, es decir, no están felices con tener vestido y sustento, como dice Filipenses, no están felices con eso. Siempre quieren más y viven una competencia porque mi amiga pintó la casa, yo tengo que pintar mi casa. Porque mi amiga puso unas cortinas, yo tengo que poner cortinas. Porque mi amigo se compró una bicicleta nueva, yo tengo que comprarme una bicicleta nueva. Porque mi amigo le pagó las vacaciones a los hijos en tal lugar, yo tengo también llevarlo de vacaciones a tal lugar. Vivimos esa competencia en lugar de estar felices y contentos con lo que el Señor nos está dando a nosotros. Y no es que no aspiremos a más, porque ya dijimos anteriormente, ahorra, invierte, usa bien tu dinero. No es que no aspiremos. El asunto está en que cuando se vuelve para nosotros un vicio, el querer competir con otros, eso es muy malo. Eso es muy malo. Vive con contentamiento. Alégrate, gózate con lo que el Señor te ha dado. Sé feliz con lo que el Señor te ha dado. Y en la medida en que puedas ejercitarte un poco más, conocer un poco más, aprender un poco más, e invertir y ahorrar, vas a tener más. Pero siempre, si en lo poco no lo somos fieles, en lo mucho no nos van a poner. Si tú tienes alguna duda de cómo pagar el diezmo, dónde ponerlo, algunos que consideran que vivo aquí pero lo mando para mi país, o vivo en no sé dónde y lo mando para no sé dónde, eh, es como que alguno de mis hijos que viva conmigo aquí en mi casa, en lugar de ayudar a pagar la corriente aquí en mi casa y el agua aquí en mi casa, decide, mira, pagar la corriente es problema tuyo, papá, pagar el agua es cuestión tuya, pagar la casa es cuestión tuya, y yo el dinero que tengo, el dinero que yo hago, yo lo voy a mandar para que mi amigo pague la corriente en su casa, para que mi amigo pague el agua en su casa, para que mi amigo pague la renta de su casa. Y eso está bien, si tienes en tu corazón que eso pase, no hay problema. Mándale de tu 30% que tienes para tus hobbies y para tus gustos personales. Mándale, sin ningún problema. Pero tus diezmos debieran estar donde tú consumes el agua, la luz, el gas, el techo, ahí deben estar, ahí deben estar. Sí. Pregúntale a tu pastor cómo hacerlo, pregúntale si no eres el pastor, bueno, pues pregúntale a tu pastor cómo hacerlo. Eh, el impacto que produce pequeños actos es poderoso. Hace años conocí a un hermano que él era un hermano que siempre daba, siempre daba, siempre daba, siempre daba. Y un día alguien de la congregación pasó por su casa y le regaló una mano de plátanos, una mano de bananas maduritas. Ese hermano, las lágrimas se le salían, decía, gracias, gracias, gracias. Tú no sabes el deseo que teníamos nosotros de comernos un plátano, una banana. Tú no sabes el deseo que teníamos de comernos una banana nosotros, y no la teníamos. No la teníamos ni teníamos que ir a buscarla ahora mismo. Y no es por falta de dinero, porque el dinero tiene. Pero es que en Cuba es muy difícil, esto pasó en Cuba. Es muy difícil conseguir todo. Aunque tengas dinero es difícil. Y decía, tú no sabes lo que yo sentía, deseos de comerme una, y no teníamos de dónde sacarla. Y es la persona que siempre tiene, esa persona que siempre tiene, para dar, aún con esa persona, un pequeño acto de generosidad, eso es agradable. Convídale a una comida a alguien que esté en necesidad, dónale algo a una causa cristiana de tu congregación o de tu iglesia internacional o nacional. Dedica un poco de tiempo de trabajo voluntario, de servicio de voluntario, puede ser para la evangelización, para trabajos físicos manuales en la iglesia.
Haz algo. Haz algo con lo cual puedas decirle al Señor, estás agradecido. Conversé con un amigo hace poco y me confesó, mira, diezmar cambió mi forma de ver el dinero. Me decía él, lo escribí. Dice, hubo una época en que a pesar de conocer el concepto bíblico, desvié mi vista del objetivo santo y lo veía solo como un mecanismo coercitivo por parte de la iglesia. Es decir, llegó un momento en que él dijo, esto es una imposición de la iglesia y que si no diezmo no canto, si no diezmo no predico, si no diezmo no sé qué, si no diezmo no... Y se sintió tan abrumado. Dice, pero con el tiempo entendí que el diezmo es una inversión en el reino de Dios. Independientemente del manejo que la institución haga de ese dinero, pues mi cuenta con Dios está por encima de toda consideración y mi responsabilidad de devolverle al Señor la parte que le corresponde es una cuestión de honor, de honorabilidad de mi parte. Y en la práctica, Dios me ha permitido ver su provisión de manera que ni siquiera puedo explicarlo. Esto es real, es el testimonio de alguien que lo está viviendo ahora mismo, simplemente porque aprendió. Un legado de fe y de fidelidad. Miren, el manejo del financiero sabio y generoso de nuestra parte no es cuestión solamente de números. Se trata también de alinear el corazón nuestro con el corazón de Dios. Porque esto nació en el corazón de Dios. Todos, fíjense que cada uno de los puntos de los cuales hemos hablado, todos ellos han tenido una base bíblica sobre los cuales podemos fundamentarlo. Todos ellos se fundamentan sobre las Escrituras. Por lo tanto, no es un invento del hombre, no es un invento de la iglesia, no es un invento mío, no es un invento de nadie. Es un invento de Dios. Y cuando nosotros lo hacemos bien, estamos edificando, estamos construyendo un legado que trasciende más allá de lo material porque va hasta el plano de lo espiritual. Y nosotros le estamos mostrando a nuestras familias, escuchen esto, muy particularmente a nuestros hijos, también a nuestros amigos, a los hermanos de la congregación, que nosotros confiamos en un Dios que provee, pero particularmente, e insisto, particularmente a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan vernos confiando en Dios. Y confiar en Dios es una forma fácil de observar cuando nosotros ponemos en consideración estos consejos que hemos compartido con ustedes hoy. Ponte en acción ya, mi hermano. Es cuestión de ponerse ya en acción. Para esta semana misma de comenzar. Esto no es cuestión del mes que viene o del año que viene. Estas cosas que son buenas, son útiles, son prácticas, se ponen en acción en el momento. Por ejemplo, si tú no tienes un presupuesto, hazlo ya. Haz un presupuesto aunque sea sencillo. Si tú no ahorras, empieza a ahorrar ya. Por muy pequeño que sea, pero empieza a hacerlo ya. Si tienes deudas, haz un plan para pagarlas. Y si tú no diezmas, comienza a orar y considera la importancia de diezmar, pero empieza a hacerlo. Y sobre todas las cosas, pídele a Dios que te guíe para ser un mayordomo fiel de las riquezas, sean muchas o sean pocas, que Él te está dando, porque todo depende de Él. Y yo cierro esta intervención de hoy leyendo este texto que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 10, 11 y 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas terrenales no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, repito, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Ustedes saben la profundidad que tiene este versículo 12? Si en lo ajeno, diezmo, no es tuyo. El dinero que Dios nos da no es nuestro, es de Él. Somos simplemente mayordomos. Somos simplemente administradores de la gracia de Dios. Y si no somos fieles en lo que le pertenece a Dios y no es nuestro, ¿cómo podremos recibir entonces lo que es nuestro? Lo que Él nos ha ofrecido, lo que Él nos ha prometido. Eso está fuerte.
Y no son interpretaciones humanas, son palabras literales del Señor Jesús. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Incline sus rostros, cierre los ojos y ore conmigo. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo que nos has concedido compartir esta lección, este tema. Te pido perdón por mis pecados y te ruego que en tu grande misericordia, comenzando por mí y por cada uno de los que tendrán la oportunidad de escuchar, de ver esta lección, obra en nuestras vidas. Danos entendimiento, sabiduría, danos la voluntad para hacerlo, danos la capacidad, tráenos a las personas idóneas que estén con nosotros para guiarnos en el proceso, en el camino, para que aprendamos cómo hacerlo, para que aprendamos cómo pagar nuestras deudas, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo ser fieles en nuestro pago de diezmos, cómo ser generosos contigo, con tu obra, con nuestros pastores, que eso que tú nos das a nosotros como administradores tuyos, podamos administrarlo con gracia, con sabiduría, danos el entendimiento necesario para hacerlo y hacerlo bien para gloria de tu nombre. Ayúdanos a estar pendientes, conscientes, nuestras mentes despiertas y abiertas a lo que tú quieres que nosotros aprendamos a través de la intervención de este día, para que podamos serte útiles, para que podamos provocar en ti la alegría y el gozo que provoca un hijo cuando es bien educado y pone de manifiesto la buena educación que tiene, teniendo cuidado de su papá, teniendo cuidado de su familia, teniendo cuidado de la casa de su papá, que nosotros seamos responsables en ese sentido, y entonces a la hora de manejar nuestras finanzas lo hagamos en el temor tuyo. Bendice a cada uno de los que hemos participado. Perdónanos las veces que nosotros te hemos fallado, las veces que hemos sido descuidados, las veces que le hemos dicho a alguien Dios te bendiga y no nos hemos preocupado por darle la bendición que tú nos diste a nosotros y compartir con ellos, sino simplemente de palabras, de boca para afuera. Aun cuando en el corazón de verdad tengamos deseo que sean bendecidos, no hemos puesto la mano en el bolsillo y hemos hecho lo que se esperaba que hiciéramos, porque tu palabra nos lo enseña. Ayúdanos hasta en esas cosas, ser temerosos de ti, para que en la práctica, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, nos vaya bien también en el plano de lo financiero. Lo ponemos en tus manos, de hecho, nos ponemos en tus manos, y por favor cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra manera de vivir y ayúdanos a vivir conforme a las doctrinas y enseñanzas que tu palabra nos ha transmitido en el día de hoy. En el nombre de Jesús es mi oración. Amén.